bendiga, buenos días. Buenos días. Verdades bíblicas, Casa de Jesús, Iglesia Cristiana. El tema es espiritual. Señores, tenemos que depender de la palabra de Dios, no de las religiones. Querido amigo que nos ves a través de las redes sociales, me han preguntado mucho, y es algo, señores, muy serio, muy serio. Esta pregunta que me hicieron, oiga, pero no sé, ¿por qué no podemos vivir bien en este mundo? ¿Por qué no podemos vivir bien en este mundo? ¿Y usted qué cree? ¿Por qué será? Por la maldad, desobediencia. Por la maldad, por la desobediencia. ¿Por qué no lo quiere? Más que nada, señores, por el pecado. Pero para hacer este tema, esta plática, dice Génesis capítulo 6, versículo 5, dice la escritura de la siguiente manera: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haberlos hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Entonces estamos viendo, querido amigo, que después del pecado se contaminó el ser humano. Entonces los pensamientos que tenemos ya no son buenos. Entonces a mí me preguntan, oiga hermano, oiga señor, por ejemplo las mujeres, voy a entrar aquí con las mujeres. Ellas pues quieren embellecerse, ellas quieren, lucir hermosas, ponerse unas falditas y todo aquello, ¿no? Y desgraciadamente viene un problema, volvemos al punto del cual salimos, el feminicidio. Entonces, oiga, pero a mí que el hombre tenga su mente cochambrosa, ¿a mí qué me importa? Pues yo tengo derecho a vestirme como quiera, traer mis minifalditas, etcétera, etcétera. Pero si el hombre no está preparado, no tiene ya los valores, la obediencia a Dios o la santidad, va a ser difícil que el hombre respete a la mujer de esa manera. Sí, la mujer puede vestirse de esa manera provocativa, por decirlo así, pero si el hombre no tiene los elementos, no tiene la educación, no tiene la moral, lógicamente que va a caer. Y el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo nos enseña que la mujer debe de vestir con modestia, con decencia, con recato. ¿Para qué? Para advertir y no caiga en las tentaciones del diablo, o es decir, del hombre. Porque un hombre que no tiene valores no va a respetar a qué. Y la mujer ahorita en esa vanidad está cayendo en ese problema. Malo, porque digámoslo así con el respeto, la mujer está cayendo en la soberbia, en la vanidad de su mente, como dice el apóstol Pablo. Bueno, ya no tratan de ser, ¿cómo decirlo?, auténticos, ya no tratan de ser ellos mismos, sino buscan otro tipo de apariencias para poder estar felices interiormente. Es decir, la mujer se manda a hacer unas uñotas como las gallinas. Digo, con perdón, pero solo las gallinas traen esas uñotas. Las águilas, los animales, digo, con perdón. Pero ¿cómo puedo traer unas uñotas así? Solo los brujos. Digo, con perdón. O las mujeres o los hombres que también se ponen aquí anillos en la nariz. Digo, con perdón. Pero esas son prácticas contrarias a Dios. En su palabra dice Dios: no robarás. ¿Qué hace el hombre? Roba. No matarás. ¿Qué hace el hombre? Mata. Entonces el hombre está cayendo en la tentación del diablo, en el pecado del diablo, amigo. Por eso piensa la plática que te estoy diciendo. No caigamos. Si nosotros fuimos rebeldes,
seamos rebeldes. Porque todo lo hizo el diablo por medio del pecado. ¿Para qué? Para destruirnos. Hermano, pero ¿usted por qué no se señala? Porque yo ya no pertenezco al mundo. Yo ya no hago ese tipo de prácticas que antes hacía. Aprendí lo que dice 1 Corintios 5:17, de modo de que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ya fueron enterradas, fueron muertas en el bautismo, y aquí todas son hechas nuevas. Entonces el hombre, mientras, hermanos, mientras no esté limpio, el hombre mientras no tenga una mentalidad limpia, sanada por Dios, va a vivir esclavo del diablo, haciendo prácticas que no son de Dios. ¿Sí me explico? Sí. Digo con todo respeto para todos ustedes. ¿Por qué lo dicen? Porque yo, el querido amigo que me ves tú a través de las redes sociales, a través de la cámara, yo también estuve de aquel lado donde estaba en abundancia el pecado. También fui preso, esclavo del diablo. Pero un día, bendito Padre Celestial, bendito mi Señor Jesucristo, que se me predicó la palabra de Dios. Y no hice caso omiso, no. Obedecí el mandato de Dios. Bendito Padre. Y fue la mejor decisión que tomé. Más que cuando me casé, que no sé qué. Entregar mi vida a Cristo Jesús. Fue la mejor decisión. Y esto, hermanos, me ha enseñado a qué, a vivir de la manera correcta, a disfrutar la vida, el mundo, la tierra, a tener buenas decisiones, a depender de Dios a través de su palabra, para que nosotros podamos vivir adecuadamente. Y claro que cuando conocemos la Escritura, el Señor nos educa a vivir de la manera como a Él le agrada. Y miren, ya me lo sé, pero se lo voy a leer aquí, pues para que vean la importancia de conocer la bendita palabra de Dios. Dice el proverbio número 3, dice: hijo mío, no te olvides de mi ley, es decir, de mis mandamientos, de mis ordenanzas, y en tu corazón guardes mis mandamientos. Pues aquí dice: porque largura de días y de años de vida y paz te aumentarán. ¿Ves lo que pasa con la obediencia? Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia, fíjate, y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Sí, porque una persona, yo lo voy a decir así, cuando vive de acuerdo a la voluntad de Dios, las gentes que están a un lado nos ven, porque nosotros representamos luz en la oscuridad, es decir, en la ignorancia. Y la gente, te voy a decir otra cosa, nos respeta. En el caso de un servidor, la gloria sea para Dios. La gente, mis amigos, me respetan por lo que represento, por quien soy ahora. Entonces es bueno caminar en las cosas de Dios. Pero cuando la gente vive en el camino contrario, mi hermano, desolación y muerte. Porque la paga del pecado es la muerte. ¿Ya viste? Entonces necesitamos educar nuestra mente, hermano. Necesitamos educarnos en los caminos de Dios. Digo, la pregunta que yo he hecho mucho es la siguiente: ¿para quién es el beneficio? ¿Mandé? Exactamente, para usted, ya ve. Así que, ¿sabe qué? No reniegue, no se ponga necio, no se ponga soberbio, no sea rebelde. Porque si no, sería tomar el camino equivocado, contrario. Y el diablo, ¿qué pasa? Te está manipulando. Así nomás. Entonces vuelvo otra vez con la sociedad. Mientras el hombre no entienda, porque el hombre cuando tiene esa contaminación en su mente, va a vivir en desacuerdo a la ley y norma de Dios. Ya lo vimos ahorita en el proverbio. Entonces, lo que se trata es de que tú
busques a Dios, de que tú conozcas las normas que Dios le da precisamente a aquellos, no nomás a su pueblo, a Israel, no, sino a aquellos que quieren ser sus hijos. Dice Juan 1:9, dice: a lo suyo vino, pero los suyos ¿qué? Lo rechazaron, no lo recibieron. Jesucristo vino a salvar al mundo, pero muchos les dieron la espalda, lo ignoraron, siguieron pecando. Qué terrible, qué terrible. A lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Más a cuantos le reciban, a los que crean en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Ves la diferencia? Y qué bonito es ese proceso. Pedir perdón al Señor, arrepentirse de los pecados, dejar que Cristo entre a tu corazón, que te dirija. Porque fíjate la diferencia, estamos jugando aquí con la Biblia. Juan 10:10, el diablo vino para matar y destruir. Y enseguidita, hermano, dice: mas yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Hermano, qué hermoso. ¿Sí me explicó? Sí, amén. Es que hermoso es vivir con Dios, porque nos da vida en abundancia, luz, felicidad. Hermano, pero ¿cómo puede usted, si tiene problemas? No te hablo de ese tipo de felicidad humana, sino interior. Porque sabemos que el mundo está ¿qué? Contaminado. Lógicamente que los cristianos vamos a tener problemas con quién, con la misma sociedad. ¿Por qué? Porque esa misma sociedad está contaminada. ¿Sí me explicó? Sí, amén. Por eso el mismo Señor Jesucristo lo explica en su palabra. Aquel que quiera seguirme va a tener problemas, porque se va a enfrentar. Si él mismo tuvo problemas, la gente lo rechazó a él, a Cristo, lo llevaron a la cruz por ignorancia. Los mismos líderes judíos lo llevaron a la cruz. Imagínate a un ser mortal, simple como un servidor como yo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? La pelea del mundo, del diablo, a través de sus fechorías, contra uno solo, un cristiano así, pues vamos a tener esa contienda. ¿Sí me explico? Sí, amén. Dice la Escritura en Romanos, para ir como que dándole así como una expectativa de lo que Dios nos enseña en su palabra. Entonces dice: lo que es nacido de la carne es. Todas las cuestiones que vengan de la atracción del diablo va a ser a través del atractivo físico, visual. Pero nos va a traer muerte. Todos los deseos de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, masturbación, homosexualidad, lesbianismo, cigarro, alcohol, tatuajes. Son prácticas del diablo, mi estimado. Así nomás. Y dice la Escritura: y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces son dos puentes diferentes, dos caminos diferentes. Y el Espíritu lo que va a hacer es enseñarnos a nosotros lo que es el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la mansedumbre, el dominio propio. Y estas características se oponen a las características de la carne. Por eso el apóstol Pablo, qué bonito enseña él, y por eso debemos de tener revelación de Dios. Es decir, que el Espíritu Santo nos enseñe, dejarnos guiar por él a través de la Escritura y la oración. Porque el mismo apóstol Pablo se pone él a reflexionar, él encadenado, él en Roma se pone a pensar todo esto. Porque esto lo escribe la carta a los romanos. Él está preso en Roma. Y dice: lo que quiero hacer, lo que no quiero hacer, eso hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. Entonces, analizo que aquí hay una ley. Él
mismo menciona que su cuerpo está tentado al pecado, aunque su mente quiere servir a Dios. O sea, hay una lucha espiritual. Y tú la tienes, querido amigo, y usted que nos ve a través de las redes sociales. La tenemos esa lucha. Tenemos que visualizar eso. ¿Sí me explico? Sí, amén. Para poder sanar. O sea, debes de entender que el pecado te trae consecuencias terribles. Y como dijimos en un video anterior, y que las malas decisiones te van a traer consecuencias terribles. Por eso en este estudio bíblico, dependiendo de Dios, necesitamos que acercarnos a Dios. Necesitamos que Dios nos dé su luz, su sabiduría. ¿Para qué? Para vivir de acuerdo a su voluntad. Por eso, mientras la gente no busque a Dios, la gente va a vivir mal. Como te digo, la mujer busca eso, la belleza física. No respetan ya su apariencia normal. O sea, no están felices con ser lo que son. Quieren cambiarse las pestañas, ponerse postizas, las uñas, el cuerpo físico, porque se ponen fajas, se las aprietan, bueno, un montón de cosas. Los pantaloncitos vienen pegados para atraer al hombre, pero esto le va a traer maldición, porque lo más valioso que tenemos nosotros los seres humanos son los sentimientos, el respeto. ¿Sí me explico? Sí, amén. Los valores espirituales, esos sí es los que nos debe de caracterizar. ¿Por qué, hermano Rafa? Porque sencillamente la apariencia se acaba, va a llegar un momento en que llegamos a la vejez. Y si tú depositas tu confianza en la parte física, si los hombres ponen sus ojos en la parte física, al ratito la mujer se va a hacer vieja y ahí está la respuesta. ¿Y qué va a pasar? Va a poner sus ojos en otra mujer más joven. Y ahí está la infidelidad. En cambio, tú si buscas a una persona, si buscas una mujer para matrimonio, lo primero que debes de buscar son sus sentimientos. Digamos, del 1 al 10 en un 7%, sus sentimientos, ¿no? Y el otro 3%, bueno, en la belleza física, porque también la atracción es importante, lo tengo que decir. ¿Sí? Entonces sí cuenta pues la atracción, sí, claro, pero en un 3%. Y con respecto a los sentimientos, un 7%. Porque si yo busco una persona que me valore, ¿verdad? Que me respete, sé que esto va a ser posible hasta el final de nuestra vida. ¿Sí me explico? Sí, amén. Y se va a cumplir lo que dice la Escritura. Lo que Dios une, El hombre no lo separe. que el hombre jamás lo separa. Y vamos a respetar las normas antiguas bíblicas. ¿Por qué lo dice, hermano Rafa? Sí, por lo que te estoy diciendo. Porque el mandamiento de Dios acerca del matrimonio es hasta que la muerte nos separe. Otra de las normas para el matrimonio es lo que decimos en la oración cuando nos preguntan, ¿verdad? En la salud, en la enfermedad, en las buenas, como en las malas. Ahorita no. Ahorita cualquier cosita se entera el hombre o la mujer que el esposo tiene cáncer y lo abandona, se larga y se busca otra persona. Ha habido casos millones. Entonces, como leímos nosotros Génesis 6, al tener pensamientos malos, lujuriosos, desviados, va a vivir el mundo malo, equivocadamente. Y cada vez va el pecado ¿qué? Aumentando. No seas parte de eso tú. Entienda, no seas parte de eso tú. No hagas crecer la estadística tú.
Porque el camino de la maldad, hermano, o con todo respeto, lo menciona la Escritura, no es nuevo. El Señor Jesucristo habló del infierno, Él, más de 30 veces en la Escritura. Entonces es bíblico, no es para que te asustes, más bien para que reflexiones esto. Porque el camino del mal, mucha gente dirá, y el camino del bien, muy pocos. Y así lo dice la Escritura. Ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, al infierno. Y pequeño, angosto el camino que lleva a la vida. Pocos son los que entran por ese camino. Entonces, yo lo que te estoy predicando a ti es que entres por el camino correcto, adecuado, por el camino que Dios te invita a pasar, con la reflexión de que sepas que el pecado es malo, el pecado te va a traer consecuencias terribles y sencillamente no te lo garantiza. ¿Sí me explico? Sí, amén. Es por eso que el hombre en la tierra no puede vivir sin Dios, sin sus mandamientos, porque sus mandamientos no son gravosos, es decir, no son molestos. Los mandamientos que Dios nos da nos sirven para vivir correctamente. Pero aquí, señores, la culpa no fue de Dios, sino la culpa fue claramente por Satanás, sí. Pero la culpa también fue de la mujer. ¿Por qué? Porque desobedeció la norma de Dios. ¿Sí me explico? Sí, amén. Dios no tuvo la culpa, mi amigo, mi hermano en la fe. No, Dios no. La mujer, al ser tentada por Satanás, al mostrarle aquel fruto apetitoso, atractivo, cayó. Ahora le pregunto a usted, querido amigo, yo también caí, pero me arrepentí a tiempo. Y eso es de lo que se trata esto, de que tú te arrepientas a tiempo. No cuando mueras, porque ya no va a haber salvación. Hebreos 9:7 está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto, el juicio. Así que ya no va a haber salvación. Viviste mal, al infierno, tu castigo va a ser este. Viviste bien, entra en el camino del Señor. Entonces es importante que entendamos esto, que no caigas en el engaño del diablo, porque te muestra el diablo un atractivo. Te va a mostrar el diablo un atractivo para que caigas. Es decir, un anzuelo, una trampa para que caigas. Pero sabemos que ¿cómo se puede decir? La realidad, la verdadera máscara del diablo es hurtar, matar y destruir. Entonces, se lo advierto, querido amigo, hermano en la fe, para que tenga cuidado y dé usted el camino correcto, la decisión correcta. ¿Sí me explico? Sí, amén. De esto se trata. Entonces, mientras el ser humano no entienda esto, el ser humano va a vivir bajo sus pasiones y deseos. Así nada más. Y esto le va a traer consecuencias terribles. Y lo vemos en la historia y en el tema anterior. Voy a sacar tantito de aquí rápidamente. Eva, ¿qué hizo? Desobedeció. ¿Qué pasó con Sansón? Desobedeció. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Desobedeció. ¿Qué pasó con Judas Iscariote? Desobedeció. ¿Qué pasó con el rey Saúl, el primero? Desobedeció. ¿Qué pasó con el siguiente llamado David? Desobedeció. Porque le echó lente a una mujer casada. ¿Qué pasó con su hijo Salomón? Desobedeció. Y amigo, ¿qué pasó con el pueblo judío? Desobedeció. Ya ves, dándote la norma, diciéndote las cosas. Porque Dios en su palabra nos da los mandamientos que nosotros tenemos que seguir. ¿Sí me explico? Sí, amén. Y dice, sigo con el proverbio, fíjate, dice,
Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, o sea, la enseñanza correcta, esa es la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas, o sea, tus caminos también, pues. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Entonces, vemos aquí que el Señor nos está nos está llamando, nos está indicando qué camino debemos de tomar para que ¿qué? Que nos vaya bien. Dice enseguidita el proverbio, porque Dios al que ama disciplina. Entonces, si nosotros buscamos la oscuridad, si buscamos la tentación del diablo, un espíritu, un demonio va a entrar en nosotros y ese va a hacer que pensemos de una mala manera. Ese es el que nos va a desviar de Dios y el que nos va a llevar por un camino totalmente equivocado. Por eso debemos de entender esto con la enseñanza, con la disposición en tu corazón de que necesitamos buscar a Dios para que sea Él el que nos lleve por un camino correcto. ¿Sí me explico? Sí, amén. Entonces, por eso, querido amigo, necesitamos pues comprender con sabiduría lo que es esto. Por eso yo le hago explicar a la gente, para ir terminando el tema, que mientras la gente no busque a Dios, van a vivir en el secuestro. Lo digo así. ¿Qué significa secuestro? Que no tenemos libertad, que estamos atados a los caminos, ordenanzas de Satanás el diablo, y que usted necesita la libertad espiritual para ser libre. El mismo Señor Jesucristo lo mencionó, dijo, el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Ahora medita eso. ¿De qué lado estás? Medita tú en tu conciencia. ¿En qué camino estás? Y dice en la frase que sí, mas yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Entonces medita sobre estos dos caminos que son totalmente diferentes. Va a llegar un punto en el capítulo 20 donde el diablo va a ser destruido por su maldad, por contaminar a las personas. Pero Dios, si está dejando tiempo, y ya nos pasamos porque estamos sobre el tiempo extra, Dios está dejando para que tú analices tu condición, porque sencillamente el diablo vino para hurtar, matar y destruir. Jesús dice, mas yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Le pregunto al compañero, voz fuerte, ¿usted qué desea? ¿Entrar por el camino del bien o del mal? Voz fuerte. Entrar por el camino del bien, hermano. Pues amén. Eso es lo que necesitamos hacer. Pero ¿sabe qué? Le pregunto al compañero, es un cáliz, pues. Pero necesitamos tener esa conciencia. Necesitamos tener esa decisión en nuestro corazón para que entendamos esto. ¿Por qué? Porque mire usted, en la rebelión que se llevó a cabo en el cielo, ¿verdad? Porque Satanás allá se rebeló, no aquí en la tierra, no. Aquí fue echado, pero se rebeló en el cielo. Donde no nomás él, sino contaminó, ve lo que puede hacer el pecado. Contaminó a la tercera parte de los ángeles, que ahora son los ángeles caídos o demonios, pues. Entonces Satanás contaminó a miles de demonios,
a miles de ángeles, pues. Entonces quiero terminar con esto. Si Satanás contaminó el reino en el cielo, imagínate lo que no va a hacer en la tierra. Y lo está logrando, Satanás lo está logrando. Entonces, si Dios no pone un hasta aquí, Él va a acabar, Él va a acabar. Porque lo dice en la Escritura, la paga del pecado, La muerte. que quede claro. Porque lo está quedando claro. Por eso va a venir un juicio. Entonces, Dios da su palabra para que aprendas y te disciplines y cambies tu condición, tu destino y camino. ¿Sí me explico? Sí, amén. Pero tiene que ser decisión tuya. Por eso va a venir un juicio en que el diablo va a ser echado al infierno. Pero le está dejando el tiempo a la gente para que reflexione esto y se arrepienta y tome un buen camino, no le haga caso. Porque si quedó una parte de los ángeles en el cielo, si Dios no pone un hasta aquí, si Dios no pone un castigo, los demás ángeles que están viendo aquello van a decir, no, pues mejor vámonos a pecar. A cabo Dios no hace nada. Y no es así. Un año, un día es como 1000 años para Dios. 1000 años son como un día. Entonces va a llegar el juicio muy pronto, Señor. Aunque no llegue el fin del mundo ahorita o mañana, un día tú vas a morir igual que yo. Y vamos a ser llamados a juicio. ¿Sí me explico? Sí, amén. Entonces, quiero terminar con esto. Oh Dios, su palabra de bendición y salvación, o el diablo, camino de muerte, desgracia y ruina. Que Dios los bendiga. Nos vemos en la próxima.